Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Y hoy les voy a hablar sobre el niño interno, algo fundamental para todos, para la mayoría, la gran mayoría de nosotros. Y les voy a ofrecer distintas señales en cómo detectar que nuestro niño interior está herido y obviamente, como siempre, también herramientas y recursos para empezar ese proceso de sanación e integración. Pero en primer lugar quería aclarar un poco qué es este término del niño interno, porque muchas veces nosotros mismos podemos hablar del niño interno o escuchar de esto y no saber qué implica, qué es lo que realmente abarca, qué significa. A nivel específicamente de lo que es la psicología, el niño interior es ese aspecto de la personalidad, esa subpersonalidad o aspecto de nosotros que vive en el subconsciente. Lo que ocurre es que el niño interior no se circunscribe únicamente al ámbito mental del ser humano. Esto es fundamental, es decir, no solo habita en el campo del subconsciente del ser humano, sino que también habita en nuestro campo energético. Esto es fundamental entenderlo. Por eso venimos también arrastrando tantas cosas a nivel de nuestro niño interno cuando está herido. Entonces, a nivel de nuestro campo energético, el niño interno vive básicamente en el chakra base, en el chakra raíz. Y este centro energético es el primero que se forma en el ser humano y se forma cuando estamos en el útero materno. Entonces, este chakra base es como una esponja y es a su vez como un chip de información. Él va recibiendo todas esas impresiones de cuáles son las emociones que fue sintiendo mi madre y cuáles son las experiencias y cómo las fue experimentando y viviendo mientras yo estaba en ese proceso de gestación. Todo eso yo lo fui absorbiendo y se quedó registrado, impreso allí en ese chakra base. Pero no solo eso, ese chakra base también trae información de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Todas esas creencias y códigos que no fueron sanados, no fueron reconocidos, no fueron aceptados, no fueron integrados adecuadamente, yo los vengo arrastrando y están impresos también allí en el chakra base. Entonces, lo primero y fundamental para entender es una relación constantemente allí, mano a mano, entre lo que es mi chakra raíz, mi primer centro de energía, y mi niño interno. Es decir, si mi niño interno está herido, sí o sí hay un problema en mi balance en este primer chakra, en este primer centro energético. Y si mi primer centro energético también tiene problemas en su funcionamiento, pues lo mismo, es porque mi niño interno también tiene problemas y disfunción. Entonces, lo importante entender acá al principio es de qué se trata esto del chakra raíz, cuáles son las cualidades y qué energía es la que sostiene este chakra, ¿no? Y básicamente el chakra base es el sentimiento de seguridad, de supervivencia, es decir, si yo me siento seguro en el mundo, si me siento con soporte, si siento que pertenezco y si tengo ese sentimiento de supervivencia en perfecto balance. Entonces, una de las primeras señales de que mi niño interior, por ejemplo, está herido es justamente si yo me siento desconfiado en la vida, si siento que desconfío de los demás, si siento que tengo miedo al porvenir, a lo que va a ocurrir. También si siento que no pertenezco, es decir, si me siento un poco como el bicho raro, ¿no? Que no me siento mucho de este tiempo, de este espacio, no me siento en mi cuerpo. Otra señal importante también de que justamente mi niño interior está herido, si tengo constantemente un sentimiento de incomodidad y de inconformidad con mi cuerpo físico, porque recordemos justamente que en ese chakra base que está íntimamente relacionado con mi niño interno, justamente es todo lo que es el orden y la estructura física. Por lo tanto, tiene relación con mis piernas, ¿sí? Tiene relación con mis órganos reproductivos, sexuales y también con mis huesos, con todo lo que justamente da soporte y estructura al cuerpo físico. Entonces, si yo no me siento a gusto con mi cuerpo físico, es seguramente un síntoma también de que mi niño interno y obviamente mi chakra raíz necesita de mi atención, ¿no? Otra señal esencial y fundamental de que mi niño interior está herido es cuando tengo miedo al abandono, miedo a ser rechazado, a no ser aceptado, ¿no? Entonces, cuando voy detectando justamente que mis relaciones sufro de dependencia emocional o codependencia de mi pareja o de otro tipo de relación, incluso a nivel laboral o a nivel de amistades, todo eso son señales también de que mi niño interior está herido. Otra señal es un sentimiento de culpabilidad, que es constante, que es como injustificado, que es inapropiado, que básicamente todo lo que haga o deje de hacer
hay como un sentimiento de culpabilidad y que me acompaña. Ese también suele ser una señal de que mi niño interior está herido. Cuando no sé poner, por ejemplo, límites en mis relaciones, no sé decir que no. Cuando tengo conductas autodestructivas y sufro también de adicciones, esto suele ser un síntoma muy común de que mi niño interior está ahí con traumas que necesitan ser sanados. Y todo este tipo de señales justamente necesitan ser primero vistas, observadas por nosotros para luego saber qué hacer con ellas y qué es lo que significa. Y básicamente todo esto implica una disfunción, obviamente, de nuestro chakra raíz, pero también de nuestro niño interno. Es decir, nuestro niño interno necesita de nuestra atención, necesita ser escuchado, necesita de nuestro amor incondicional. Entonces, otro síntoma señal, antes de que se me olvide, del niño interior herido, justamente es cuando yo tengo miedo a lesionarme, cuando tengo miedo a lo que pasa en mi cuerpo físico, a la enfermedad, ese sentimiento de inseguridad, de inestabilidad, de falta de soporte de mi cuerpo y del universo hacia mí mismo. Todo eso son señales importantes, tanto del chakra de raíz que no está funcionando adecuadamente, como de mi niño interno, ¿no? Entonces, ¿qué hacer al respecto? Cuando yo voy notando toda esta serie de síntomas y muchas más señales que hay, ahora les doy los más comunes y los que también me vienen a la memoria para compartirles, pero hay muchísimos más que tienen que ver con el niño interno, porque recordemos que nuestro chakra base es justamente el primero que se constituye y es el que es como la columna sobre la cual se sostienen los demás centros de energía que vienen progresivamente en su desarrollo y sobre los cuales después también vamos, digamos, gestando nuestro comportamiento, nuestra personalidad y nuestra experiencia vital. Pero el primero, y por eso se llama chakra base, es ese, es el que sustenta a todo lo demás. Entonces, cuando yo tengo ese sentimiento de inseguridad, de inconformidad, de falta de satisfacción conmigo mismo, de sentir que no soy suficiente, de no sentirme amado, de no sentir que cuento con el soporte de los míos, de que no cuento también con mi soporte ni con el soporte de mi cuerpo físico, esas son todas señales de ese niño interior herido, ese chakra base funcionando de una manera que no está en balance, ¿no? Entonces, lo primero obviamente es detectar estos síntomas. Entonces, básicamente ya viendo este vídeo, si ya detectas que tienes alguno de estos síntomas y de estas señales a nivel de tu comportamiento, de cómo te interpretas a ti mismo, de cómo interpretas la realidad y cómo experimentas esa realidad, allí ya tienes un paso ganado de aceptación en cuál es tu estado actualmente y de dónde viene todo esto, ¿no? Eso es fundamental. Lo que yo diría, lo primero es empezar a reevaluar nuestras creencias base. Es decir, porque recordemos que nuestro chakra base y nuestro niño interno es donde están todas esas creencias básicas, están allí impresas y están allí sostenidas. Entonces, todo aquello que yo las primeras impresiones que yo tuve de lo que significa el amor, de lo que significa la familia, de lo que significa sentirme con soporte y sentirme nutrido por los que me rodean, sentirme nutrido y con soporte del mundo que me rodea, todo eso está registrado ahí, en el chakra raíz y en nuestro niño interno. Entonces, no es necesariamente que yo he sufrido un trauma de un abuso sexual, por ejemplo, en mi infancia, para yo sentir que mi niño interno está herido. No, puede ser que, digamos, por la superficie mi familia pareciera muy funcional y muy normal, pero en realidad quizás yo como niño, lo que experimenté en mi infancia es que no recibí la atención que yo necesité en ese momento. Y esto no se trata de juzgar a mis padres o no juzgarlos, sino de cómo yo viví y experimenté esa etapa de mi vida. Recordemos que como niños nosotros vivimos básicamente en unas ondas cerebrales muy lentas, como en un estado hipnótico. O sea, toda la información que nos llega nosotros la absorbemos como una esponja. Entonces, si yo en esa infancia experimenté la vida como insegura, como que me faltaba atención de mi padre o de mi madre, o como que observaba continuamente discusiones entre ellos, o falta de comunicación de ellos para conmigo, de ellos entre ellos mismos como relación o entre mis hermanos, o empecé a observar justamente que ellos estaban trabajando constantemente y no veía que tenían tiempo para compartir conmigo. Es decir, puede empezar con algo como eso tan
tan a lo mejor común como eso, ¿sí? Para que mi niño interior comience justamente a resquebrajarse en su base, en su sentimiento de sentirse nutrido, con sustento, con soporte, con amor incondicional. Entonces no se trata aquí de juzgar a mi familia, a mis padres, incluso a mí por haberme sentido así, descuidado, desvinculado o no aceptado, sino de realmente reconocer que yo me sentía así, aceptarlo, abrazar eso, para después poder sanarlo. Eso es el primer paso. Entonces, hacer una reevaluación de todas esas creencias que yo arrastro y de también cuáles son mis impresiones respecto al amor. ¿Qué pienso yo que es el amor? ¿Cómo pienso yo que se da el afecto, que se comparte el afecto? ¿Cómo pienso yo que necesito o no recibir aceptación? Si esto realmente es necesario para mí, si yo me acepto a mí mismo, cómo concibo también que funciona el propio universo. Si yo me siento soportada por el universo, si siento que pertenezco a este tiempo, a este espacio, a mi propio cuerpo físico, ¿no? A mi propia realidad. Todo esto es fundamental, que en nuestro diario empecemos a plantearnos todos estos asuntos, ¿no? De todas nuestras creencias básicas que van desde nuestro entendimiento de la sociedad, de la familia, de las relaciones, del amor, de la vinculación, de la interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan, de la dependencia o no en los otros. Todo este tipo de cosas, empecemos a notar cómo nosotros nos comportamos, cuáles son las creencias que están detrás de cada una de esas cualidades que estamos justamente escribiendo en nuestro diario, y a partir de ahí empezar justamente a detectar todas esas señales que nos hablan de nuestro niño interior probablemente herido. Luego comienza ese proceso también de empezar a trabajar con ese primer chakra. Entonces, para eso hay un montón de meditaciones, pero más que meditar con el primer chakra, es justamente empezar a trabajar con él de forma muy profunda, ¿no? Y entonces es empezar a, digamos, conectar con ese sentimiento de sentirme con soporte, de sentirme sostenido, de sentir una confianza en la realidad que me soporta y me sustenta y que me da justamente mi propia existencia. Entonces, todo este proceso de empezar a conectar con ese sentimiento de seguridad es importante. Pueden para esto usar afirmaciones, son muy útiles en este proceso, es decir, yo me siento seguro, yo siento que pertenezco, yo me siento amado, me siento con el soporte de mi cuerpo físico y de mi propia experiencia vital para existir desde mi mayor potencial, por ejemplo. Todas estas afirmaciones después ustedes las pueden obviamente usar a su manera, pero siempre desde ese sentido de seguridad, de soporte, que me siento nutrido, que me siento seguro, de que me siento amado, de que me siento con una estabilidad, ¿sí? Desde mí mismo y desde la realidad que me rodea, ¿no? Todo esto es fundamental. También es simplemente establecer la intención de sanar. Esto es fundamental porque recordemos que todo lo que está en mi pensamiento tiene una energía en sí. El pensamiento es una energía, vibra en una frecuencia determinada. Entonces, en la medida en que yo simplemente pongo una intención, la intención de sanar mi niño interior, eso es poderoso. Y si día a día hago una meditación con mi niño interior, voy a intentar también compartirles en el canal una meditación simplemente dedicada a esto de la sanación con el niño interior. Y obviamente si están interesados, colóquenme en los comentarios para saber que realmente hay interés en esto. Pero mi idea es hacerla en el futuro próximo, una meditación dedicada justamente a este proceso. Pero simplemente colocar una intención y escribir en mi diario todas estas afirmaciones de forma constante, manteniendo un contacto con mi niño interno es fundamental. Pero básicamente y fundamentalmente yo necesito ir a esa memoria, es decir, a esas escenas de mi vida, de mi infancia, en las que yo me sentí desprotegido, inseguro, que me sentí rechazado, que me sentí abandonado, que sentí que no contaba con el soporte de mi mundo externo, de mi familia, de mis vínculos esenciales. Necesito ir allí. Entonces es importante que yo, a través de regresión, a través de un proceso de relajación profunda, pueda acudir a esas memorias para después poder justamente comprender, aceptar
cómo me sentí en ese momento, cómo se sintió ese aspecto de mí que sigue habitando en mí, que sigue formando parte de mí. El niño interior nunca va a desaparecer, siempre va a vivir como parte de mi campo base, raíz. Es como mi raíz que está más anclada, digamos, al centro de mi existencia. Entonces, es necesario acudir a todas esas memorias, aceptarlas y después reparentar ese niño interior. Es decir, si yo sentí que mis padres, mis maestros, incluso mis amiguitos de la infancia no me dieron ese soporte o no me dieron esa validación y ese amor incondicional que yo necesitaba, pues necesito yo dármelo como adulto. Entonces necesito reparentar mi niño interior, necesito escucharlo, atenderlo y amarlo incondicionalmente. Necesito también darle expresión, es decir, el mero hecho yo de hacer esas cosas espontáneas que me gustan hacer. Usualmente nuestros hobbies revelan mucho a nuestro niño interior. Si me gusta pintar, si me gusta esculpir, si me gusta danzar y bailar, pues darme la oportunidad de recuperar esos hobbies, de recuperar esas formas de expresión espontáneas, ingenuas, inocentes que están queriendo salir en mí. Todo esto nos va a ayudar justamente en este proceso de sanación y de integración de ese aspecto de mí que necesita unirse otra vez y reunirse con todos los demás aspectos de mi ser. Entonces, una afirmación, una intención muy útil, por ejemplo, para darles un ejemplo, después ustedes la pueden adaptar, es: yo decido amorosamente reunir todos los aspectos de mí, incluyendo mi niño interno, para que estén en perfecto balance y funcionamiento. Yo me honro, yo soy amado, yo me amo, yo soy, por ejemplo, ¿no? Entonces esto podría ser una afirmación que yo use desde esa intención sincera y pura de querer sanar y recuperar, integrar ese niño interior en mí. Y todo esto espero que sea para ustedes, como siempre, de ayuda. Son siempre un poco pinceladas básicas para empezar justamente primero a entender qué es esto del niño interno, después a empezar a también comprender qué quieren decirnos estos comportamientos que tenemos de adultos, esta manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, el diálogo mental que tenemos con nosotros y cómo interpretamos nuestras relaciones, nuestros vínculos y nuestras experiencias, cómo todo esto nos habla de nuestro niño interior, de nuestro chakra base, de nuestro campo energético y cómo empezamos justamente a recuperar, a integrar todo esto y a sanarlo. Así que, como siempre, espero que esto les haya sido de utilidad. Próximamente seguramente les compartiré vídeos en mayor profundidad sobre el niño interior, todas aquellas cuestiones o dudas que tengan sobre este vídeo, cosas que necesiten que profundice, pues pónganme en los comentarios, que como siempre intentaré abordarlos en otro vídeo. Y también les invito a suscribirse al canal para seguir recibiendo este tipo de información y darle like también al vídeo para que otras personas como ustedes también tengan la oportunidad de observarlo y que quizás les sea ayuda en su proceso. Como siempre, yo les deseo que tengan un día magnífico, consciente, maravilloso, estupendo. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y gracias por estar ahí. Chao, chao.